Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. El evangelista San Lucas nos ha presentado a Jesús recorriendo la región de Galilea, donde ha hecho milagros como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, después en Cafarnaúm la resurrección de la hija de Lázaro, y antes, entre estos dos milagros, había ido a la tierra extranjera, a la Decápolis, y había liberado a un hombre poseído por una legión de demonios. Ahora encontramos a Jesús, que ha enviado a sus discípulos a anunciar el reino de Dios, los dotó de poder para hacer milagros y de autoridad para expulsar demonios, los instruyó acerca del equipaje que podían llevar, respecto al lugar donde iban, cómo debían comportarse, si eran bien recibidos o si eran rechazados, y ellos se fueron a cumplir cuanto Jesús les había ordenado. Mientras tanto, Jesús continuó haciendo su labor de predicador del reino, y su actividad no pasaba desapercibida en el reino o en la corte de Herodes. Herodes, como hijo de un criminal y heredero también de ese tipo de conducta, gobernaba cuidándose siempre de sus enemigos, estando informado de cuanto acontecía en su reino, para garantizar que hubiera paz y que no hubieran riesgos ni para él, ni para su reino, ni de posibilidades que dieran complicaciones con respecto a los romanos. Resulta que a su corte llegaron las noticias de la información respectiva de lo que estaba haciendo Jesús, y él tenía sus dudas si podía ser Juan. No parecía convencido de que hubiera resucitado, pero él mantenía viva una curiosidad por ver a Jesús. Lo que sucedió después es que los discípulos habían retornado, habiendo cumplido con el encargo que Jesús les encomendó. Volvieron, se encontraron con Jesús, y de allí se retiraron a la parte noreste, la parte superior del lago de Galilea, muy cerca de las fuentes donde nace el río Jordán, a una ciudad llamada Betsaida, donde eran Felipe, de donde era Andrés y Simón Pedro. Y mucha gente los siguió, y él curaba a los que estaban enfermos. Pero cuando estaba cayendo la tarde, sucedió que los discípulos le propusieron a Jesús que despidiera a la gente porque estaba cayendo la tarde y no había dónde ir a comer. Pero Jesús les ordenó que ellos le dieran de comer, y lo único que tenían eran 5 panes y 2 pescados. Y entonces Jesús los multiplicó después de haberlos bendecido, y comieron muchas personas hasta saciarse. Después encontramos lo que hoy estamos leyendo.
Jesús estaba en un sitio haciendo oración, un lugar anónimo, no sabemos en dónde es, pero probablemente muy cerca de Betsaida. Él estaba con sus discípulos. Los discípulos eran testigos de la oración de Jesús, lo habían visto orar muchas veces, especialmente el día en que Él los llamó, había pasado la noche en oración. Después lo verán hacer oración e incluso le pedirán que les enseñe a orar como había hecho Juan con sus discípulos y los fariseos también. Lo vamos a encontrar orando también a la hora de la multiplicación de los panes, cuando esté crucificado. Lo veremos haciendo oración en el Getsemaní. Y ahora Jesús, después de haber hecho oración, llama a los 12 y los interroga respecto a la opinión de la multitud. ¿Qué piensan de la identidad de su maestro, de Jesús? Esta pregunta no es ociosa, ni es inútil, ni es simplemente retórica, porque gracias a esta interrogación que Jesús dirige a los discípulos, podemos entender que ellos, habiendo sido testigos privilegiados de las predicaciones constantes de Jesús, de los milagros frecuentes y numerosos de Jesús y las liberaciones de endemoniados, ellos podían escuchar atentamente las reacciones emocionadas y todas las impresiones de la gente que recibía los beneficios de las curaciones milagrosas de Jesús y de las liberaciones de los demonios y los demás testigos. Por eso que cuando Jesús les pregunta, no está complicada la respuesta, porque van a decir lo que han oído de la gente. Unos dicen que es Juan el Bautista, porque su mensaje es muy parecido, porque su vida es austera y es un hombre que hace penitencia. Otros piensan que es Elías, que ya ha retornado, porque así estaba anunciado y esperaban su llegada. Y otros estaban convencidos que Jesús no podía ser menos que un enviado de Dios, un profeta de los antiguos que tenían mucho poder de parte de Dios. Y enseguida les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? De los labios de Pedro resonó la respuesta. No sabemos si estuvieron debatiendo, dialogando, discutiendo y al final hubo un acuerdo. Parece que no, porque Pedro es el que normalmente se comporta de modo espontáneo y toma las iniciativas y opina, y él es el que ahora dice, tú eres el Mesías de Dios. Jesús admite esta respuesta, pero les ordena con severidad que a nadie le den información acerca de esto. Jesús, una vez que admite, acepta la respuesta de parte de Simón Pedro, que él es el Mesías, comienza a advertirles que él, en cuanto hijo del hombre, va a tener mucho que padecer, va a sufrir mucho, va a ser rechazado por aquellos que deberían de haberlo reconocido. Las autoridades supremas de Israel, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, esto significa el Sanedrín. ¿Ellos qué van a hacer con Jesús? Lo van a hacer sufrir muchísimo. Lo van a rechazar, equivale a reprobarlo. Y no conformes con eso, lo van a hacer morir. Todas estas acciones que los hombres cumplirán sobre Jesús, que ha admitido ser el Mesías, nos permiten entender, y en esto Jesús quiere enseñar a los discípulos, que Jesús es un Mesías sufriente, no un Mesías guerrero, no un Mesías político. Es aquel al que Jesús llena como el rol que el Padre le ha asignado. Jesús viene como el ungido de Dios, pero el ungido que va a sufrir para salvar a los hombres y después de la muerte va a resucitar.
Y por eso tenemos que entender lo que el Padre enseña, lo que manda a Jesús y que Él obedece. Sea alabado el Santísimo Sacramento. Hasta pronto, que el Señor los bendiga.